Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, queridos hermanos, amigos? Aquí estamos nuevamente desde los estudios de nuestra radio Tiempos Finales, en este frío día, viernes 5 de julio, para compartir un tema que está relacionado con la apologética, con la apologética. Bueno, ustedes conocen de nuestro ministerio, que nuestro ministerio no solamente es un ministerio que predica a Jesucristo, que predica el mensaje de salvación a los perdidos, a los pecadores, que hace un llamado a la gente al arrepentimiento, que creemos en el poder redentor de la sangre de Jesús, sino que también hacemos apología, que es, ¿no es cierto?, la defensa de nuestra fe. Y vemos, hermano querido, cómo esto va creciendo, en aumento, esto de burlarse de la fe cristiana, los burladores, los sarcásticos, los payasos, la gran cantidad de predicadores que ahora, como usted sabe, tenemos este fenómeno que nosotros tratamos de usar bien, correctamente, que es el fenómeno de las redes sociales, que ha dado lugar también a que mucha gente que no tiene ningún tipo de llamado, de respaldo del Espíritu Santo, que no tiene ningún temor ni reverencia a las cosas santas, se aprovecha para tratar de hacerse un nombre y de plantear sus creencias que son totalmente torcidas. Hace largos 40 años atrás, cuando yo me convertí, el tema, por ejemplo, del rapto de la iglesia no era un tema que se cuestionaba, que se negaba. Quienes negaban el rapto eran, por ejemplo, los adventistas del séptimo día, que están esperando la segunda venida de Cristo en gloria y no creen en lo que nosotros llamamos el rapto o arrebatamiento de la iglesia al cielo antes de la gran tribulación. O lo negaban los testigos de Jehová, que estaban esperando, y hasta el día de hoy creo que están esperando los testigos de Jehová, el famoso Armagedón. Nadie negaba el rapto. Hoy día tenemos una gran cantidad de predicadores que niegan el rapto. Y si usted hace un análisis bien serio y bastante profundo del tema y lo toma con seriedad, se dará cuenta que casi todos los que se burlan del Evangelio son justamente las personas que niegan el rapto y que todos los predicadores que son falsos, todos los predicadores que son unos charlatanes, unos cuenteros, mentirosos, fascinerosos, unos payasos como Dante Gebel, o el pseudo pastor eh, que se llama el pastor Rocha, pues en realidad el señor Santiago Endara dice que él hace un personaje, pero en realidad patético, dice hasta grosería, hasta garabato, como decimos en Chile, grosería, palabra de grueso calibre. Toda esta gente no cree en el rapto, fíjese que es coincidente. Y de hecho, en el pasaje de segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 4, que voy a usar como texto base, trate usted de compartir siempre estos posteos con todo su contacto, porque tenemos que nosotros hacer una férrea defensa de nuestra fe. Muchos hermanos dicen, bueno, pastor, pero está todo escrito. Lo que yo le llamo los cristianos de la doctrina del fatalismo. Está todo escrito, entonces como está escrito que viene la apostasía, que hay una degradación impresionante de la sociedad, de la moral del hombre, que se va a destruir la familia, el concepto de familia va a ser cambiado, el concepto de ser humano va a ser cambiado, la sexualidad va a ser totalmente distorsionada, la fe cristiana incluso va a quedar en crisis, entonces no tenemos que hacer nada solamente como meros, como dice el pastor Néstor Silva, como balconistas, subirnos a nuestro balcón y mirar todo este desfile, toda esta procesión de avalancha de apostasía, de degradación espiritual, de esta terrible falacia herética, doctrinal que están dando muchos predicadores en sus sermones. No, yo creo que no es así. Yo creo que tenemos que hacer lo que dice la Biblia, defender nuestra fe, como dice Judas, versículo 3, como enseña también Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Pero básicamente yo me voy a referir al pasaje de la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículos 1 al 4. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 4, dice, amados, o sea, se está dirigiendo a los creyentes. Esta es la segunda carta, porque recuerden que Pedro escribió dos cartas muy sencillas, pero esta es la carta, o el pasaje, mejor dicho, la carta y también el pasaje o el capítulo, donde habla acerca de los falsos profetas. Y parece que hoy día muchos no le dan importancia a esto. Ocurre que es muy coincidente lo que dice segunda de Pedro 3 con lo que dice también la epístola de Judas. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria. Fíjese que cuando dice memoria da a entender que hay algo que es la memoria que retiene una enseñanza. Se da a entender que hay una enseñanza que hay que retener a través del tiempo y que hay que tener siempre memoria de la buena enseñanza. Y dice de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los posteros días, que es indudablemente, sin lugar a dudas, sin discrepancia, armonizamos todo en esto mismo y creemos que estamos en los posteros días, vendrán burladores. Fíjese, digo la palabra que usa, burladores, andando según sus propias concupiscencias o malos deseos, no dirigidos por el Espíritu Santo. Y diciendo, esta va a ser una frase que se va a patentar los burladores. Yo cuando era nuevo pensé que esto se refería a los inconversos. Y es verdad que hay muchos inconversos que se burlan de la venida de Cristo. Porque dice
que esta gente que andaría en su propia concupiscencia dirían, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Advenimiento es venida, retorno, regreso, vuelta, lo que nosotros llamamos rapto, arrebatamiento, regreso de Cristo. Porque desde el día en que los padres durmieron o murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Lo que está diciendo es que esta gente se burlará de la venida de Cristo diciendo, no ha venido Cristo porque desde niño yo escucho que Cristo viene y todavía no ha venido, que es el argumento que usan muchos que son contrarios a la fe. Pero que le use este argumento un inconverso, una persona atea, escéptico, agnóstico, inconverso, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, un hombre animal o natural, o sea, un no convertido. Uno podría decir, bueno, es hasta lógico que así sea, porque las personas que no conocen a Cristo no tienen el Espíritu Santo, no tienen la revelación de la palabra, no tienen la esperanza del retorno de Cristo. En cambio, esto no lo dicen solamente los inconversos, esto ahora lo están diciendo los que dicen ser conversos, los que dicen ser predicadores, los que dicen ser apóstoles modernos, los que dicen que son predicadores de este nuevo evangelio, los que dicen que son protestantes porque se hacen pasar por predicadores, como dice la Biblia, que se disfrazan como ministros de justicia, pero por dentro, como dijo el propio Maestro, Señor Jesucristo, dijo que son lobos rapaces que por fuera tendrán apariencia de piedad y te estarán vestidos con piel de oveja, pero por dentro, en su corazón, en su foro interno, serán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Está escrito, y dice la Biblia, que estos burladores, uno de los principales argumentos que usarán será preguntarse dónde está la promesa de su advenimiento, por qué Cristo no viene, cuándo vendrá, o sea, negarán el rapto, el arrebatamiento. La versión moderna dice, ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona, usa la palabra distinta, ¿no es cierto? Dicen otra palabra distinta es sarcástico, aquí dice burladores, pero la versión moderna dice burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofará, harán risa. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Esto es lo que está enseñando Dante Gebel, esto es lo que enseñan los predicadores modernos de hoy día, que si usted analiza a los Dante Gebel, a los Tito Di Rocco, a los Caragüero, a Beni Gil, a Guillermo Maldonado, que viene a Chile lamentablemente en noviembre, al pseudo pastor Rocha, toda esta gente no cree en el rapto, no predican del rapto. Bueno, no va a esperar que el pastor Rocha hable algo serio, aunque él aparentemente cuando aparece no en su rol de pastor, ¿no es cierto? Dice, no, yo hago un personaje, no soy en realidad lo que parezco, yo no soy esa persona con personaje, pero ese personaje lo único que hace es reírse del cristianismo, de la fe, de los pastores, del diezmo, de todo lo que es serio. Porque el evangelio es serio, no significa que uno sea serio y no se vaya a reír. No estoy hablando de eso, estoy hablando del peso que tiene el evangelio. El evangelio debe tomarse con seriedad. Fuera ya los payasos, los bufones, los burladores, los sarcásticos, los que se ríen de nuestras doctrinas, los que hacen mofa de nuestra enseñanza y que, como le repito, no son personas inconversas que pertenezcan al mundo, directamente al mundo secular. Uno sabe que no son verdaderos siervos de Dios, pero aparentan serlo. Y miles de personas cristianas que asisten a estos cultos, a estos servicios, a estas charlas, a estas ceremonias, a estos eventos, a estas actividades, creen que lo que están predicando estos predicadores es un evangelio más moderno, una iglesia que dicen ellos que ha evolucionado, que está actualizada, que está vigente, lo que algunos llaman los ministerios emergentes. Y voy a hablar de esto porque hay mucha gente que a mí me critica diciendo, pastor, usted no hable mal de otros pastores. Yo no hablo mal de los siervos de Dios, yo no podría hablar mal de un siervo de Dios. No se puede hablar mal de un siervo de Dios. No se puede hablar mal de un verdadero ministro, de un verdadero pastor, de un hombre sano en la fe. Porque uno se mete en problemas, se habla mal en contra de los hombres que Dios levantó, que Dios llamó. Pero esta gente, cuidado, no son siervos de Dios, ya lo vamos a explicar. Hoy existen verdaderos burladores en el mismo altar de Dios, quienes traerán, como dice la Biblia, espíritus engañadores, otras versiones dicen espíritus seductores, y doctrinas de demonios, así lo señaló el apóstol Pablo, y que se burlarán abiertamente de los antiguos pastores, lo que hace esta gente, los viejos signos de gloria los pondrán en ridículo, se reirán de la santidad externa diciendo que eso no es para este tiempo, no creerán, ni aplicarán, ni enseñarán, ni ministrarán música sacra, negarán los dones genuinos del Espíritu Santo, no van a hablar del ayuno, de la oración en el Espíritu, de la sana doctrina, de la senda antigua, mucho menos de la venida del Señor. Porque como estamos diciendo, justamente es una característica de estos burladores que ellos preguntarán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Nuestros padres partieron, murieron,
pasaron una mejor vida y todavía las cosas siguen igual como hace 40, 50, 60 años atrás, cuando Gigi Ávila o Jorge Rasky o el hermano Jimmy Swaggart o tal pastor o tal predicador enseñaban que Cristo venía en ese tiempo y no vino nunca. Esta gente tergiversaría en forma grosera, grotesca y maquiavélica las Sagradas Escrituras. Estos predicadores modernos, que algunos les llaman chamanes, han introducido toda clase de enseñanza, que en el fondo lo que han provocado es un gran engaño, porque han hipnotizado y han hechizado a millares de hermanos y aún líderes que caen también en estas redes, en estas trampas, que parecen no darse cuenta de su terrible y triste condición espiritual. La Biblia dice, en la versión latinoamericana, sepa en primer lugar que en los últimos tiempos aparecerán criticones llenos de sarcasmo, dictados por sus malos deseos. Y la versión Vulgata Latina, que es una versión católica, dice de este mismo pasaje bíblico, 2 de Pedro 3:3, estando cierto ante todas estas cosas de que vendrán en los últimos tiempos impostores artificiosos arrastrados por sus pasiones. Se profanará el santuario, como alguien dijo. Y en los púlpitos, en vez de predicar las grandes doctrinas evangélicas, serán shows cristianos, parodias, chistes cristianos, danzas mundanas, y se enseñarán doctrinas, como hemos enseñado en más de alguna oportunidad de la nueva era, como si fueran revelaciones de la palabra de Dios. Esta cuestión moderna, de estas cosas que llaman técnicas de visualización, el tema de la incubación, la doctrina de la cuarta dimensión, soltar palabras proféticas, la regresión, la teoterapia, predicar el evangelio a los muertos, sanidad de las memorias, rompimiento de las maldiciones generacionales, principios para el éxito y la conquista, y una cantidad impresionante. Es que es increíble todo lo que se nos metió, amados siervos. Yo sé que a mí me siguen también en mi Facebook muchos pastores, obispos, y que están impactados de lo que está pasando. Y muchos se han entrado en un espíritu de resignación, de pasividad. Hermano, el silencio otorga. Nosotros tenemos que defender, hacer defensa de nuestra fe. Y sin eso se nos va la vida, se nos va la vida. Y si hay crítica, y hay burlas, y hay enemigos, y hacen videos en contra nuestra, y nos funan, como dicen que hay algunos que le tienen horror a que los funen. Yo no estoy ni ahí, de verdad, de eso, porque creo que Dios nos ha llamado, y hablo en plural porque hay una gran cantidad de ministros que tienen mi mismo pensamiento, porque algunos de ellos en su mayoría se convirtieron en los tiempos en que el evangelio era puro, en que no había toda esta manga de predicadores truchos, chantas, mentirosos, cuenteros. No existían hace 40 años atrás, no existía Dante Gebel, Cacho Luna, Guillermo Maldonado, Ana Méndez, Tito Di Rocco, Óscar Agüero, Ronnie Chávez, Lucas Márquez. No existía ese tipo de predicadores, y si existieron algunos en aquel tiempo eran más decentes. Algunos predicaban el evangelio, hoy día algunos ya no predican nada, o sea, están completamente lejos del evangelio. Y escuche, y esto es lo que a mí me parece más triste, lo que más me preocupa, en realidad no son ellos, sino que son la gente que los sigue. Vi el otro día a un supuesto pastor que lo estaban levantando con una especie de cuerda, no sé cómo lo estaba haciendo. Él estaba vestido de blanco a la usanza de Jesús y estaba haciendo como que él volaba al cielo. Lo estaba levantando desde arriba, desde el segundo piso, y la gente aplaudía y hacía pifias como aplaudiendo a un artista. Entonces yo me preguntaba, y se lo compartía a un hermano, el hermano Martín García, de allá de San Juan, Mendoza, y decía esto: yo sé que hay predicadores falsos, yo sé que hemos sido invadidos de falsas doctrinas, pero a mí lo que me impresiona, ¿sabe? Me impresiona la gente tonta que es capaz de seguir a estos predicadores. La gente que ríe a carcajada con los chistes que lanza Dante Gebel desde el altar. La gente que sigue y se ríe de los chistes hasta groseros y de la burla que hace y la sátira que hace de los pastores, el pseudo pastor, que es un chancho, perdone, muy fuerte, yo sé que esto, el señor Rocha, el pastor Rocha, que se llama Santiago Andara, que él mismo dice que es hijo de un pastor. O sea, a este nivel se ha llegado, hermano, de degradación. Y la gente sigue, la gente es la que alimenta a estos tipos. En el fondo, este refrán que no es bíblico, pero es muy aplicable para este tiempo. La culpa no la tiene el chancho, sino el que le da la flecha. Y yo creo que aquí también hay una responsabilidad directa de la gente. Claro, la gente dice, como a mí no me atacan, denuncian a mi líder, yo lo defiendo, pero a mí no me atacan. Pero usted también tiene complicidad. Si usted asiste a uno de estos ministerios, como Cristo Tu Única Esperanza, Restauración 2000, o allá en Miami a la iglesia del señor Guillermo Maldonado, o en Guatemala al templo de Cacho Luna, donde se hacen verdaderos espectáculos y shows, usted tiene una complicidad
Si usted está apoyando a estos ministerios con su presencia, con sus ofrendas, ¿no es cierto? Promoviendo sus mensajes, sus enseñanzas, que en realidad el mensaje cristiano no tienen nada, pero sus predicaciones, sus sermones o sus conferencias, usted tiene también complicidad de eso que está pasando. Gloria al nombre del Señor. La Biblia enfatiza cómo serán los falsos predicadores del tiempo del fin, es decir, cómo será su carácter, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Escuche, dice la Biblia, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro, por dinero, en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes o cenas, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas, dice Judas, versículos 11, 12 y 13. En 1 San Juan 4.1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dígame, muéstreme, envíeme 5 predicaciones donde Dante Gebel diga que el que está esperando el rapto de la iglesia, o él está esperando River Church, creo que es, sí, River Church, o sea, la iglesia que él dirige en Estados Unidos, está preparando la iglesia para el rapto. Muéstreme usted evidencia de que Cayo Luna cree en el arrebatamiento de la iglesia, que el pastor Fernando Chaparro está esperando el rapto de la iglesia, que todos estos predicadores modernos creen en el rapto. Una de las características que identifica a los falsos profetas es que precisamente los falsos profetas no solamente no creen o no predican del rapto, sino que se llegan a burlar de lo que estamos esperando el rapto. De hecho, el apóstol Pablo habla de todo este tipo de enseñanzas que se implantarán en el seno de la iglesia moderna en 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 2. También lo enseña el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, versículos 2 al 16. También lo enseña el apóstol Juan capítulo 2, versículos 22 al 24 de su primera epístola. Y también lo enseñó obviamente el Maestro, el Señor Jesucristo en Mateo 24, 24. Denunciarlos es nuestro deber solemne. Porque si calláramos frente a esta terrible avalancha de apostasía, hermano, amado obispo, pastor, líder, la historia nos juzgará. Porque solamente los cobardes, los gallinas, los pusilánimes callarán. Miles de hermanos que dicen ser sanos en la fe, se molestan, se manifiestan hacia mí con mucha molestia. Cuando a estos tipos que ellos mismos consideran herejes y falsos se les denuncia públicamente. Qué gran inconsecuencia decir que somos de sana doctrina y a la vez callarnos en vez de hablar. La Biblia no dice que callemos, sino que los amonestemos. Si el justo se apartare de su justicia y hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, dice la Escritura, él morirá porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y su justicia que habían hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo, al creyente, amonestares, al que se desvía, al que se aparta del camino correcto, al que se va al mundo o se desvía de la sana doctrina, amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Tenemos una responsabilidad. Frente a esta poderosa obra de engaño y error que estamos observando, algo debemos hacer. Porque no nos podemos hacernos los lesos, como decimos en Chile. Quedarnos callados. Mi mamá decía, mi mamá tenía un dicho, ella ya está en la presencia del Señor, decía, hacerse el leso es mejor que andar en coche. Una frase muy común de mi mamá cuando le molestaba, porque las personas no se manifestaban cuando tenían que manifestarse, porque a veces cuando tenemos que hablar, no hablamos. Cuando tenemos que pronunciarnos, no nos pronunciamos. Cuando tenemos que defender nuestra fe, no lo hacemos. Y cuando no tenemos que hablar, tenemos que callarnos y reservar nuestra opinión frente a situaciones que no deberíamos hablar. Ahí abrimos la boca más grande de la que la tenemos. Somos como muy extraños. Callamos cuando tenemos que hablar y hablamos cuando tenemos que callar. Entonces tenemos que hacer algo, no nos podemos quedar callados. Sobre todo los predicadores del Evangelio, quienes nosotros, los predicadores, tenemos la responsabilidad de guardar el Evangelio puro y supremo del Señor. Debemos meter en el corazón de la gente con toda la fuerza del mundo la sana doctrina y enseñar con firmeza el señorío de Jesucristo y enseñar, como dice la Biblia, todo el consejo de Dios. Judas dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Así que nadie está hablando mal de los siervos de Dios, repito, ni de los ungidos del Señor, ni tratando de fatuos o tontos a los hermanos, ya que estos tipos, estos falsos,
predicadores, estos burladores del Evangelio, estos negadores del rapto, estos modernos apóstoles, estos fascinerosos, estos chacales, estas hienas, en resumen estos chanchos, no son siervos de Dios, sino siervos del diablo. No son ungidos de Dios, sino obreros fraudulentos, que se han metido, mira, aquí está la hermana Alejandra Allen confirmando, se han metido en la iglesia hasta metodista pentecostal de Chile, los calvinistas, los de la prosperidad, es increíble, pero aquí ha habido una responsabilidad muy grande del ministro, del siervo, del predicador, del que lidera, del que preside, porque no ha estado atento. Todos tenemos que preocuparnos de defender la obra, es verdad, todos, no solamente el diácono, el oficial, pero sobre todo, en manera mayor, en mayor responsabilidad el líder, el pastor, porque dice la Biblia en Apocalipsis, escríbele al ángel de la iglesia, al mensajero de la iglesia que está en Sardis. Y muchos teólogos concuerdan que esa frase está dirigida al líder, al que ministra, al que preside. Es como en un hogar. Hay un papá, hay una mamá, hay, pongámosle, 5 hijos, hay una abuela, hay un abuelo, hay varios componentes, la familia está compuesta de 15 personas, una familia grande. Pero siempre tiene que haber alguien que sea responsable. Lo que nosotros llamamos el jefe de hogar, el que toma las decisiones más importantes, el que si toca el timbre, ¿no es cierto?, y llega alguien a hablar con una persona seria de la casa para preguntar dónde está el jefe de hogar, y el que tiene que salir a recibirlo, a hablar y responsabilizarse de lo que está pasando dentro de esa familia, no es el niño menor, no, ni es el adolescente de 13 años, es el papá. Entonces en la iglesia, la responsabilidad mayor de defender la iglesia es del pastor. Todos tenemos que hacerlo. Las ovejas, los líderes, los oficiales, los diáconos, las diaconisas, el superintendente de la escuela dominical, la esposa del pastor, pero sobre todo el pastor, con mayor razón, el siervo. Por lo tanto, la lista de los falsos profetas es muy larga y de hecho nos faltaría tiempo para nombrarlos a todos. Yo menciono a los más conocidos, a los que más frecuentemente usted los ubica, a los más famosos, a los que tienen más seguidores, a los que son, digamos, referentes del mundo neopentecostal, a estos burladores que ninguno de ellos cree en el rapto, aunque usted me trate de decir, no, pastor, si en una oportunidad escuché a Marcos V que habló de la venida de Cristo, mentira. Si ellos en algún momento lo mencionaron someramente, ellos no creen, porque cuando tú crees en algo, lo tienes que enseñar, lo tienes que predicar, y lo tienes que enseñar de toda tu alma, de todo tu corazón, con toda tu pasión, con toda tu fuerza. Está Cash Luna, Marcos Witt, Dante Gebel, Guillermo Maldonado, Jonás González, Benny Hill, Tito Di Rocco, Luis Palau, David John Guillot, Ana Méndez, Billy Bunster, el apóstol en Chile Iván Zamorano, Lucas Márquez en Chile, Marcos Barrientos, Dina Santamaría, Fernando Chaparro, César Castellano, cantidades. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:4. Anote estos pasajes bíblicos, léalos, estúdielos. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o se recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Fíjese lo que dice Pablo. O sea, ustedes lo toleran. Viene otro predicando otro evangelio y ustedes lo toleran, se hacen los lesos, no dicen nada. Cuando yo les enseñé el evangelio completo, eso es lo que el apóstol Pablo está dando a entender. Y también en 2 Corintios, capítulo 11, pero versículos 13, 14 y 15, dice la Biblia, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, no es raro, no es extraño, porque el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda, se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también son ministros, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Estos tipos apóstatas, malas bestias, como le llama el apóstol Pablo, perros pusilánimes, como los llama también Pablo, vacas de Bazán, que aman el dormir por avaricia, amor al dinero, fama y poder, hacen mercadería con las almas humanas. Y terminando, reitero, cuando habla de burladores, mezcla el apóstol Pedro que la burla está relacionada con la negación del rapto. Y todos estos predicadores que mencioné, ninguno cree en el rapto de la iglesia, ninguno predica el arrebatamiento, el retorno de Cristo. Debemos seguir siendo radicales. Ya terminando esta reflexión, cristocéntricos, ortodoxos, de sanas palabras. Dios enviará una gran bendición de su gloriosa presencia sobre su iglesia y millares de creyentes serán despertados del hipnotismo y hechizo espiritual como Dios levantó a Lázaro de entre los muertos. Bueno, espero que este tema le haya bendecido. Compártelo con todos sus contactos. Ya en poquitos minutos después subimos estos posteos que son muy interesantes de temas apologéticos a nuestro canal de YouTube. No se olvide que tenemos un canal de YouTube
Tiempos Finales HD, ahí estamos nosotros. Si usted busca este canal de YouTube y se suscribe, se va a encontrar con nuestras predicaciones del día lunes en Plaza de Armas, lunes de Victoria, nuestras predicaciones del domingo en la mañana y del domingo en la tarde, porque el día domingo hacemos 2 cultos en la iglesia, ya que se congrega una gran cantidad de hermandad los días domingos. Ahí también estos posteos y bueno, varias de las actividades que en el tiempo de verano, sobre todo en campañas evangelísticas, hacemos y realizamos, y también posteos que yo hago desde mi casa o a veces acá desde los estudios de la radio Tiempos Finales. Y recuerde que este es nuestro Facebook y comparta este link del Facebook nuestro nuevo, porque nos hackearon el anterior y desde desde octubre del año pasado, estamos con nuestro nuevo Facebook, Pastor Marcos Morales Chávez. Defendamos nuestra fe y denunciemos a estos falsos profetas. Yo no tengo ningún odio contra ningún tipo en manera personal, porque ellos no me deben plata a mí ni yo les debo plata a ellos. Yo no he tenido nunca un encuentro personal con ninguno de ellos, con Dante Gebel, ni con Cayo Luna, ni con el Pastor Rocha, ni con ninguna de esta manga de falsos predicadores. Yo no tengo nada en contra de sus personas. Yo no estoy hablando de sus hechos personales, de cómo ellos viven en su casa, qué les gusta comer, no cuántos hijos tienen, yo no me meto en eso. Yo estoy hablando de lo que ellos creen, lo que ellos enseñan y cómo llevan por el despeñadero a miles y miles de almas inconstantes. Compártale, repito, este posteo porque son temas interesantes de apologética. Me comprometo ya este sábado, por ahí o próximo semana, pero voy a hablar un tema hace días no hablamos de escatología acerca de los tiempos finales, así que esté muy atento a esta página, síganos, que el Señor les bendiga. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, presidente del Ministerio Evangelístico Pentecostal. El fin se acerca, se despide de todos y cada uno de ustedes, en el nombre del Señor Jesucristo y Maranata, Cristo viene.